a nuestro criterio el pensamiento, la memoria histórica y la construcción del conocimiento nacional dentro de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Saludo de manera especial a los distinguidos panelistas que hoy comparten con nosotros este escenario, a las autoridades universitarias, a los estudiantes, investigadores, dirigentes sociales y a todos los presentes que mantienen viva la idea democrática en este país. Señoras y señores, compañeros y compañeras, a mí me han invitado a hablar sobre el concepto de gobierno en el pensamiento político del doctor José Francisco Peña Gómez. Y en ese sentido, yo planteo que hablar de Peña Gómez es referirse a una de las figuras más intensas, apasionadas y trascendentes en la construcción de la democracia en la República Dominicana. Como todos sabemos, Peña Gómez fue surgido de los estratos más humildes, marcado por la pobreza y la exclusión social. Convirtió esa realidad en la fuerza que moldeó su sensibilidad y su compromiso público hasta proyectarse como una de las personalidades políticas más importantes de América Latina. Su grandeza residió tanto en su liderazgo como en la profundidad de su pensamiento. Su vida política estuvo orientada a transformar la sociedad dominicana, convencido de que la democracia significa conquistar el poder para ponerlo al servicio de la gente. En los evangelios, el doctor Peña Gómez, que era un asiduo lector de los mismos, encontró en Jesús de Nazaret un referente moral que lo llevó a asumir la justicia como valor esencial y a orientar su acción hacia la defensa de los más vulnerables. Asimismo, halló una influencia muy especial, muy decisiva, en lo que probablemente muchos de ustedes conozcan o hayan oído mencionar, que es la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII, donde encontró precisamente fundamentos para sostener la justicia social, la solidaridad, la dignidad humana y la responsabilidad moral frente a la pobreza como ejes permanentes de su vida. Su pensamiento así trascendió lo estrictamente religioso y se proyectó hacia una concepción social y política comprometida con la equidad y la transformación democrática. Un momento decisivo en la vida del doctor Peña Gómez, como planteaba el panelista anterior, fue precisamente la crisis que se armaron, se estructuraron, se forjaron y permanecieron por mucho tiempo en la década del 60. El asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y posteriormente el golpe de Estado septembrino, así como también la invasión de los americanos en el año 1965, marcaron en el doctor Peña Gómez una profunda y definitiva visión del quehacer político en nuestros países del tercer mundo. En aquellos momentos críticos, Peña Gómez emergió como una de las voces más firmes en la defensa de la constitucionalidad vulnerada por los sectores más atrasados de esta sociedad. Desde entonces estableció algo claro, un principio fundamental, esencial, atravesó realmente por su pensamiento político y fue la siguiente expresión: sin soberanía no puede existir democracia verdadera. Fruto precisamente de lo que pudo observar en esos años turbulentos del principio de la década del 60. También se nutrió el doctor José Francisco Peña Gómez de las corrientes transformadoras que recorrían América Latina, fundamentalmente lo que fue el nacionalismo revolucionario
que tuvo como padre a Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los políticos latinoamericanos más importantes del siglo pasado. Esa tesis realmente proponía reformas profundas del Estado sin realmente establecer una ruptura al orden democrático. De esa influencia en Peña Gómez surgió una propuesta que todos los que estamos aquí probablemente la conocemos, y fue precisamente algo muy ambicioso en esa época, la conocida por nosotros como Revolución Democrática Nacional, concebida como un proceso de transformación estructural por vías institucionales. José Francisco Peña Gómez, tras lo ocurrido en las elecciones del año 1970, que el partido tuvo que abstenerse, y en el año 1974 igual, comprendió una verdad esencial: ningún proyecto político democrático puede sostenerse en el aislamiento. Para consolidarse y perdurar, la democracia realmente necesita vínculos políticos, legitimidad nacional y respaldo en el ámbito internacional. Peña Gómez entendía que los cambios profundos no se lograban desde el aislamiento, sino desde la articulación de fuerzas sociales y políticas capaces de construir mayorías democráticas. Por ello, promovió acuerdos y alianzas nacionales e internacionales que fortalecieron la gobernabilidad y que a la vez evitaran la fragmentación del proceso interno en el país. Por esa razón, el doctor Peña Gómez impulsó la proyección internacional del Partido Revolucionario Dominicano, promoviendo su integración a la Internacional Socialista y estableciendo alianzas con los liberales de Washington. Fue precisamente a partir del año 1976, ya con la madurez que le caracterizaba por haber pasado más de 2 décadas precisamente siendo un actor fundamental en el proceso político dominicano, que decidió que el partido, en la conferencia que organizó por primera vez la Internacional Socialista en Caracas, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez y presidida por Rómulo Betancourt, participó una comisión en ese mes de mayo en esa asamblea de Caracas. Y ese año 76 también fue el año que permitió que en el mes de octubre el Partido Revolucionario Dominicano desarrollara lo que se conoce como la 8ª convención de esa organización política, que fue la que trazó el norte para enfrentar realmente al gobierno de turno y establecer las condiciones necesarias para ganar el proceso electoral y que fuera totalmente diferente a lo que había ocurrido en el año 1970 y en el año 1974. Y eso precisamente, después de haber tomado esa decisión, se celebra en Ginebra en el mes de noviembre del año 76 la 13ª Congreso de la Internacional Socialista, y por primera vez el partido participa con una comisión y es aceptado a integrarse a esta importante organización socialdemócrata y socialista democrática y laboral que existía en ese momento. La verdad es que para él el poder no debía ejercerse para dividir, sino para integrar. Y lo resumía en una frase que definió su concepción del Estado: gobernar no es imponer, gobernar es concertar. En la década de los 90, José Francisco Peña Gómez sintetizó su visión política en una consigna que se convirtió en el emblema de su pensamiento: primero la gente. Una frase sencilla, corta, pero profundamente transformadora, que aún hoy, en el siglo XXI,
resume la esencia de la democracia que los dominicanos quisiéramos tener. Para él, el crecimiento económico por sí solo no bastaba. El verdadero desarrollo debía medirse por la calidad de vida de la población, por las oportunidades reales y por la dignidad alcanzada. Su pensamiento avanzado le permitió concebir una sociedad inclusiva donde hombres y mujeres participaran en igualdad de condiciones en la vida política y en la vida social del país, a lo que le llamó el gobierno compartido. No concebía a la mujer como un rol secundario, ni como una figura simbólica, sino como un ser pleno de derechos, libertades y capacidades de decisión. Y por eso se adelantó y formó una gran federación en la República Dominicana, la Federación de Mujeres Socialdemócratas, FEDOMUSTE, que creó las condiciones necesarias para que a partir de ahí se hiciera conciencia y la mujer ocupara el espacio que debe ocupar y el rol significativo a desempeñar en un proceso democrático en el país. Su pensamiento político considero que podemos sintetizarlo en tres grandes pilares. El primer pilar, la defensa firme de la soberanía y la democracia. El segundo, la construcción de alianzas internacionales y nacionales para proteger el proyecto democrático. En tercer lugar, la articulación de mayorías sociales, económicas y políticas capaces de conquistar el poder por la vía electoral y sostener ese poder. Su propuesta buscaba transformar esta sociedad sin destruir la democracia, reformar, imponer, avanzar sin excluir. Pero más allá de la profundidad de sus ideas, lo definió su coherencia hasta el último día de su vida. Para él, la política era servicio, nunca privilegio ni acumulación de poder, mucho menos acumulación de riqueza. Su visión de gobierno estaba centrada en un principio esencial, la dignidad humana. Hoy, cuando la democracia enfrenta grandes desafíos como la corrupción rampante que prevalece en instituciones públicas y privadas, la impunidad y la peligrosa tendencia de convertir el Estado en botín, su pensamiento realmente vuelve a interpelarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tributo que debemos presentar a ese arquitecto de la estrategia política de la República Dominicana? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como dominicanos? Y que en la mayoría del tiempo muchísimo nos hemos cubierto bajo la sombra de un falso peñagomismo que la mayoría no sabemos profesar. El verdadero tributo de las nuevas generaciones a Peña Gómez no será solo colocar ofrendas florales ni repetir consignas vacías históricas. El homenaje que debemos hacerle al doctor Peña Gómez sería actualizar su legado en el presente. El tributo debería ser contar con una militancia comprometida con Peña Gómez en la política, con coherencia, con transparencia y vocación de servicio, en un contexto donde el descrédito institucional valga la redundancia, de las instituciones públicas como de la mayoría de los partidos políticos y el liderazgo nacional está sumamente cuestionado. Promover el mérito o la meritocracia alcanzada y el trabajo realizado como la única vía de evitar que la delincuencia internacional pueda penetrar a los partidos políticos y desde ahí utilizar la plataforma del Estado para distribuirse espacios importantes del bienestar que debe ir a los sectores más necesitados.
En segundo lugar, la defensa activa de la democracia. No solo votar, sino participar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas, especialmente en tiempos donde el populismo y las redes sociales utilizadas por ese concepto populista desinforman y sobre todo erosionan la institucionalidad democrática. En tercer lugar, la inclusión real. Peña Gómez fue un símbolo de representación para sectores históricamente excluidos. Las nuevas generaciones pueden honrarlo promoviendo igualdad racial, social y económica en la práctica, no solo en el discurso teórico frente al público. En cuarto lugar, la formación y el pensamiento crítico. Él creía en la educación política. El tributo moderno pasa por estudiar, debatir con argumentos y elevar el nivel del debate público, que a veces parece ser por siglas donde nosotros solamente la veíamos como si fuera el puerco que esté ahí. Sostener, y este es muy importante, amigos y amigas, unas relaciones internacionales con dignidad, defender la soberanía dominicana, pero darle importancia al diálogo con las naciones, negociar sin subordinación y sin aislamiento, fortaleciendo la solidaridad latinoamericana y caribeña, como él planteaba, y así lograr la integración regional que tanto habló y tanto defendió en foros internacionales. Su visión, el pensamiento de José Francisco Peña Gómez sigue plenamente vigente en este momento. Muchas de las ideas y propuestas que él impulsó, las reivindicaciones sociales, las transformaciones estructurales del país y la convocatoria a una asamblea constituyente continúan siendo tareas pendientes en la agenda nacional. Su visión no pertenece solo al pasado, permanece como un programa de acción que debe ser retomado e impulsado para avanzar hacia una sociedad mucho más justa que la que nosotros tenemos, democrática realmente e inclusiva, y donde los partidos políticos realmente retomen el pasado y su militancia sea la que decida el destino de esas organizaciones políticas y no los acuerdos de aposentos o sentados debajo de una mesa tomando vino. Porque gobernar para el doctor José Francisco Peña Gómez no es dominar, o no fue dominar, es servir, no fue excluir, es integrar, no es prometer, es realizar, y sobre todo, gobernar es dignificar a los ciudadanos. El apóstol, como yo le he llamado en otras oportunidades, del pensamiento democrático de América Latina, se marchó. Y lo peor es que sus partidos y sus dirigentes no han estado a la altura del legado histórico que José Francisco Peña Gómez tiene. Y decía un gran amigo de Peña Gómez, y que probablemente algunos de los que estén aquí conozcan: cuando tengan dudas, miren la imagen de José Francisco Peña Gómez, porque este no ha muerto. Su espíritu y su conciencia está en el corazón de todos aquellos que claman justicia y solidaridad. Muchas gracias.